Bienvenidos a nuestra exploración visual de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de los estudios de casos sobre comportamiento humano más dramáticos de toda la historia antigua, que encontramos documentado en el capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas. Es literalmente un relato alucinante sobre el poder, la corrupción extrema y, bueno, un giro final que casi nadie habría visto venir. Venga, preparémonos para analizar juntos este increíble viaje de ida y vuelta. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta central aquí es: ¿puede un monarca responsable de una corrupción sistemática a nivel nacional, alguien que básicamente llevó a todo su pueblo a la ruina espiritual, convertirse, irónicamente, en el mayor estudio sobre la humildad? Es una premisa súper audaz, ¿verdad? A lo largo de nuestro análisis vamos a desglosar cronológicamente cómo se desarrolla exactamente este arco histórico y qué nos enseña sobre la naturaleza de la redención. Empezamos con la sección 1, el reinado de Manasés, un largo mandato de corrupción. Y aquí el número 55 es absolutamente clave. A ver, Manasés asumió el liderazgo supremo de la nación siendo apenas un niño de 12 años y gobernó en Jerusalén durante nada menos que 55 años. Estamos hablando de uno de los mandatos más largos registrados en la historia de Judá. Sin embargo, lo que nos revela el texto fuente es algo fascinante. La longevidad en el poder, o en la vida en general, no equivale automáticamente a tener aprobación divina. En el fondo, no importa cuánto tiempo gobernemos o cuánto estatus tengamos. Lo verdaderamente crucial es cómo utilizamos esa autoridad. Avancemos un poco y veamos cómo se construye todo esto a lo largo de la línea temporal a nivel intergeneracional. Tenemos a su padre, el rey Ezequías, que lideró unas reformas espirituales importantísimas. Pero Manasés casi de inmediato tiró por la borda todo ese progreso monumental. Esto es un recordatorio brutal de que las buenas decisiones y los valores de una generación no se heredan automáticamente. Todos tenemos la enorme responsabilidad de forjar nuestro propio camino. Pasamos a la sección 2, consecuencias del pecado sistemático, la caída espiritual de Judá. La magnitud de lo que hizo es, francamente, escalofriante. No estamos hablando de un simple tropiezo aislado en su liderazgo, ¿qué va? Manasés reconstruyó metódicamente lugares de adoración pagana, se inclinó ante los astros y, de forma bastante perturbadora, llegó al extremo de quemar a sus propios hijos en el fuego en el valle de Hinón. Aparte de eso, introdujo la magia y la hechicería, llegando incluso a colocar un ídolo tallado dentro del propio templo sagrado. Fue una mezcla sistemática y enormemente peligrosa de prácticas extranjeras que buscaban corromper por completo la adoración original de la nación. Y esto nos lleva a una observación muy dura del texto. El daño fue tan, pero tan profundo que Judá llegó a degradarse espiritualmente incluso más que las naciones que habían sido expulsadas de esas tierras antes que ellos. Esto nos demuestra claramente que tener un conocimiento profundo sobre ciertas normas no sirve de ningún escudo protector si no hay una obediencia real detrás. Manasés permitió que las peores influencias externas moldearan la mentalidad de toda una nación. Llegamos a la sección 3, cautiverio y humillación profunda, las severas consecuencias de ignorar las continuas advertencias. Fijémonos en el brutal contraste conceptual que nos plantea esto. El imperio asirio interviene y aquel rey tan poderoso e intocable experimenta una pérdida total de control. Es capturado de la forma más humillante imaginable en aquella época, sujeto con garfios, atado con pesados grilletes de cobre y arrastrado como un prisionero de guerra hacia Babilonia. Imaginemos la escena. Toda su dignidad y su inmenso poder le fueron arrebatados brutalmente en un solo instante. Y justo aquí, en este pozo sin fondo, encontramos el verdadero punto de inflexión emocional de todo el relato. Dice así: en su angustia le suplicó a su Dios y estuvo humillándose profundamente. A menudo, sufrir unas consecuencias súper severas, perderlo absolutamente todo y enfrentarnos a una angustia extrema, resulta ser el único catalizador que nos empuja a abandonar de una vez nuestra arrogancia y encontrar una humildad de verdad. Así entramos en la sección 4, donde ocurre el giro inesperado, restauración y arrepentimiento genuino, las acciones que prueban el cambio. Entonces, el punto crucial de todo este análisis recae en esta frase tan breve pero monumental: Dios se sintió conmovido por su ruego. Este es el núcleo de nuestra paradoja de hoy. A pesar de esa enorme lista de atrocidades sistemáticas que acabamos de repasar hace unos minutos, una súplica que nace de una humildad absoluta fue escuchada, y Manasés fue restaurado a su reinado en Jerusalén. Esto nos demuestra que ante un arrepentimiento genuino que sale de lo más profundo, nadie está jamás demasiado lejos del alcance de la misericordia divina.
Pero ojo, tenemos que entender algo vital. Este perdón no se basó simplemente en lágrimas vacías de remordimiento y ya está. Al recuperar el trono, este rey transformado se puso manos a la obra de inmediato. Reconstruyó la muralla exterior para proteger físicamente a la ciudad, ordenó quitar de en medio todos esos dioses extranjeros que él mismo había metido ahí, limpió por completo el templo y procedió a restaurar la adoración legítima. O sea, un cambio de corazón no significa nada si no se materializa en acciones visibles que busquen reparar activamente los daños de nuestro pasado. Pasamos ahora a la sección 5, un contraste crítico, el legado de Amón, la arrogancia que impide el cambio. Y esto ilustra a la perfección la gigantesca diferencia entre equivocarse y el negarse en rotundo a aprender de esos errores. Si analizamos esta comparativa entre padre e hijo, vemos que Amón, que asumió el trono a los 22 años, también cometió transgresiones gravísimas. Sin embargo, mientras Manasés eligió el duro camino de la humillación profunda y encontró redención, Amón imitó toda la maldad inicial de su padre, pero rechazó por completo su ejemplo posterior de arrepentimiento. Se hizo más y más arrogante, y eso desencadenó una conspiración que le costó la vida en solo 2 años. Su soberbia le cerró la puerta a cualquier posibilidad de misericordia. Para ir resumiendo, entramos en la sección 6, la inmensidad de la misericordia, la lección central de todo esto. De toda esta exploración histórica podemos sacar una definición súper esencial y práctica. El arrepentimiento verdadero no es decir un lo siento temporal para salir del paso. Es un cambio direccional profundo. Requiere una humildad extrema y, como hemos visto, acciones muy concretas para intentar restaurar lo que hemos roto. No es un simple remordimiento pasajero motivado por el miedo a las consecuencias, sino un proceso de transformación real y laborioso. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. Viendo las vidas de Manasés y su hijo Amón, tenemos que plantearnos algo. ¿Hasta qué punto permitimos que las influencias de nuestro entorno moldeen nuestras convicciones y acciones más básicas? Y lo que es aún más importante, cuando inevitablemente metemos la pata o perdemos el rumbo, ¿cuál es nuestra verdadera respuesta ante eso? Esta historia nos enseña claramente que el orgullo nos destruye en silencio, pero mientras seamos capaces de humillarnos y buscar reparar nuestros errores de forma activa, el camino hacia la redención y la paz siempre va a estar abierto. Mil gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Sigamos cuestionando y aprendiendo de la historia con la misma curiosidad de siempre.